Hola, muy buenos días. Estamos felices de llegar hacia sus hogares a través de las señales de este canal Sun TV. Y estamos felices también por compartir este tema que creemos que es muy importante para nuestra vida, para la familia y para la iglesia del Señor. Quiero, antes de iniciar con el tema, quizás dar un pedido o un consejo a todos aquellos que nos ven, que podamos ver todas las exposiciones como un todo. A veces no es fácil dar todos los consejos en una exposición de algo más de 50 minutos y por eso algunas partes quizás que yo no comparto, el otro ponente lo comparte y este simposio debe ser visto como un todo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 41. Versículo 40 y vamos a dar lectura hasta el versículo 44. Es un texto que hemos compartido el día de ayer. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Verso 43. Y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Las alturas a las cuales el Señor llevó a José, él no se las imaginaba. Él no sabía exactamente dónde terminaría. Podríamos quizás afirmar de que el Señor estaba guiando a José, pues ayer veíamos una cita donde nos dice en el libro Historia de la Redención que el ángel de Dios le estaba mostrando a José, refiriéndose a los sueños que él obtuvo. No podríamos decir que era José quien tenía un propósito, no era José quien estaba pensando desde pequeño y estaba diciendo, quiero ser primer ministro de Egipto. No encontramos tampoco a José diciendo o hablando con sus padres, diciéndole, padre, tengo este plan, quiero ir a Egipto, o a Daniel diciendo, quiero ir a Babilonia. De hecho, cuando nosotros estudiamos un poco de la historia de José, encontramos que el oficio que él tenía era el principal obstáculo para que él llegue al lugar donde Dios lo había llevado. José tenía un deseo y era el deseo de servir. Ser parte del linaje de donde saldría Jesús era lo más precioso que podía haber para los patriarcas de la antigüedad. Así que ni José ni Daniel pidieron o quisieron estar tanto en Egipto como en Babilonia. No fue su voluntad. Quizás nos deberíamos preguntar si no fue Daniel o José, no fue por su voluntad que ellos llegaran a Egipto o a Babilonia, por tomar a los dos como ejemplo. Entonces, ¿por voluntad de quién llegó tanto Daniel a Babilonia o por voluntad de quién José llegó a Egipto? Solamente encuentro dos posibilidades, por voluntad de Dios o por voluntad del enemigo de Dios. Usted puede pensar que es por voluntad del enemigo de Dios, pero los argumentos escriturales nos dicen que fue por voluntad de Dios. Ahora, si yo acepto de que Daniel llegó a Babilonia por voluntad de Dios y José llega a Egipto por voluntad de Dios, ocupar ese puesto alto de influencia, entonces yo tengo que terminar aceptando que en circunstancias los cristianos se pueden capacitar en Egipto y en Babilonia, según Dios lo ha hecho en el pasado. Debemos reconocer que cuando estamos listos, preparados, Dios se encarga de llevarnos según su providencia. Siempre nos va a llevar.
aunque nosotros a veces no queremos ir. Y fíjese en las historias bíblicas y también fuera de la Biblia, que aquellos que Dios usa, que estaban listos para una gran obra, ellos no se reconocen listos. Moisés con la zarza que ardía pero que no se consumía. Guillermo Miller, quien no se creía listo para la gran obra de la predicación antes de 1844. La misma sierva del Señor. Cuando vemos al profeta Jeremías, él mismo dice, no puedo porque soy un niño. Pero el Señor, según la preparación que cada uno puede tener, Él nos va llamando y nos va llevando, según su voluntad. Lo importante, creo, para todo cristiano, para todo hijo de Dios, es actuar según la voluntad del Señor. Porque Él sabe para qué estamos listos. Puede usted estar listo para ir, sí, como José a Egipto, como Daniel en Babilonia, pero el Señor sabe si usted está listo para ser un maestro en una escuela en el campo, para ser un ministro en algún lugar. Es secreto, el secreto es actuar según la voluntad de Dios. La sierva del Señor dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 224, Patriarcas y Profetas, página 224, el que vive de acuerdo con la voluntad del Creador el que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble para su carácter. El que vive de acuerdo con la voluntad del Creador se desarrolla. ¿No es esto educación? ¿No es esto verdadera educación? El desarrollarse. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aun cuando el camino que debo tomar sea totalmente contrario al que yo pensé que debía tomar. Aunque las circunstancias sean distintas, aunque el Señor me esté guiando por un lugar abismalmente diferente al que yo pensé, yo puedo hacer planes, puedo planificar toda mi vida, pero cuando el Señor ve que estamos listos y queremos servirle, Él puede llevarnos por cualquier otro lugar. Saben que el día que José salió de su casa, él salía con un propósito, a servir. Y se puso sus mejores ropas, la que le había regalado su padre. Él no sabía que al salir de su casa era la última vez que saldría de ese lugar. Y caminó, si usted ve un mapa, usted puede darse cuenta de que José, que vivía en tierra de Canaán, se dirigió hacia Siquén, y en el mapa usted puede ver que él se dirigía hacia arriba, hacia el norte. Pero estando en Siquén, el Señor lo guía hacia abajo, hacia el sur, hacia Egipto. De hecho, la sierva del Señor dice que estando en Siquén, él fue llevado por aquellos que lo compraron y pasó y vio que detrás de esas montañas su hogar que iba a extrañar. Es decir, que él tenía el propósito de ir hacia el norte y Dios le dice, no, José, tu preparación está hacia el sur. El Señor puede y muchas veces nos cambia el camino cuando queremos servirle. Yo puedo hacer muchos planes, pero lo más seguro para nosotros es hacer siempre la voluntad de Dios. Siempre consultar a Dios. Porque normalmente el corazón del ser humano, y más aún el corazón irregenerado, va en contra de la voluntad de Dios. Dice una cita de la Review and Herald, el 13 de diciembre de 1894. La sabiduría humana se alejará de la abnegación y de la consagración e inventará muchas cosas que tenderán a anular los mensajes de Dios. Por eso es importante en cualquier decisión que nosotros podemos tomar, en cualquier decisión educativa, entender que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, quizá el camino sea estrecho, pero lleno de paz. Quizá tenga pruebas, pero va a tener siempre victorias. Y vamos a tener sobre todo los primeros 3 frutos del Espíritu: el gozo, el amor y la paz. Ahora, hermanos, ¿hacia dónde queremos llegar nosotros?
Cuando uno va a hacer alguna construcción, siempre tiene que planificar hacia dónde quiere llegar. No es lo mismo hacer planes para hacer una casa de un piso que para hacer una casa de 2 pisos o 3 pisos o para levantar un edificio. Porque lo que tiene que fijar antes son las bases. Si yo voy a levantar una casa de un piso y voy a poner un techo de lámina simplemente, voy a hacer simplemente unas zanjas de 30 centímetros. Y voy a poner unas piedras y voy a levantar. Hasta puedo hacerlo sin columna. Pero si voy a levantar 2 pisos, tengo que hacer unas bases un poco más profundas. Si voy a levantar un edificio de 10 pisos, las bases tienen que ser más profundas y más anchas y las columnas mucho más anchas. Uno planifica su construcción. ¿Qué es lo que va a hacer en el futuro? Ahora, hermanos, ¿hasta dónde llegó José? Y cuando nosotros vemos la experiencia de José, José es quizá, si no me equivoco, el cristiano que ha llegado a una zona de influencia y de poder terrenal más alto que muchos otros. ¿Por qué José llegó a ese lugar? ¿Tenía bases profundas para poder crecer tan alto? Siempre que pensemos en la altura, tenemos que pensar también en las bases que tenemos que tener. Miren qué dice en el libro La Educación, página 50. Nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. Las fieras tentaciones que dejan intacto al de condición humilde asalta a los que ocupan las funciones más importantes del mundo en cuanto a éxito y honor. Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y de la adversidad. José estaba rodeado de increíbles tentaciones. La sierva del Señor dice que José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable, sin embargo, estaba lleno de dificultades y riesgos. Así, los que han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser arrastrados al abismo por las tentaciones que acosan el éxito y el honor mundano. Tenemos que entender, el día de ayer veíamos que Dios quiere que crezcamos hasta las alturas, que no dejemos de soñar. La educación es el desarrollo, no es la anulación de nuestros dones. Dios le dijo a su pueblo: yo quiero que tú seas cabeza y no cola, pero hay peligro en el crecimiento si no tenemos bases sólidas. José resistió porque tenía bases sólidas. Dios era quien había llevado a José a ese lugar. Dios era quien lo había llevado. José había hecho la voluntad de su padre. Dios fue quien preparó a José para estar allí. Y José no traicionaría su llamado. Así que si nosotros pretendemos elevarnos a las alturas, pretendemos obtener una educación que nos pueda llevar a lugares de influencia, una profesión que nos capacite para destacarnos entre los grandes del mundo, si deseamos ir a una universidad y destacarnos, creo que debemos poner atención. Porque una cosa es desear y otra cosa es si estoy preparado para hacerlo. La emoción es una mala consejera. Y la pregunta que queremos responder en esta mañana es: ¿qué capacitó a José para ser fiel a Dios en Egipto y en un puesto tan alto, en un puesto de influencia? ¿Qué es lo que lo capacitó? ¿Qué preparación recibió? Y ahora es importante notar esto, porque si usted me diría, usted deme algunos consejos, yo le diría, yo le voy a dar consejos de lo que escuché, no de lo que viví. Y por eso quiero que veamos los consejos de José. ¿Cuál es la preparación que él siguió? Y esto es importante porque la mayoría de las personas tomamos decisiones basadas en emociones. Y tomar una decisión basada en la emoción es correr el riesgo de sufrir un efecto
que podemos llamarlo el efecto Dunning-Kruger. ¿Cuál es el efecto Dunning-Kruger? Dos investigadores, David Dunning y Justin Kruger, ellos hicieron un estudio y crearon un efecto que le titularon el tonto motivado. El tonto motivado es un efecto que ellos creen que es de las personas que creen que pueden lograr algo y no tienen la preparación. Ellos dicen que normalmente las personas medias creen que tienen y pueden lograr cosas mucho mayores cuando no están capacitadas. Es como si un burro se creyera que es un pura sangre, un caballo, y dice, bueno, yo voy a saltar ese muro de 2 metros, y se motiva, y dice, yo lo voy a lograr, y toma un vuelo y empieza a correr. Usted sabe cuál va a ser el resultado, se va a dar un trancazo en la pared, porque está motivado, pero no es un caballo, un pura sangre. Por eso no hay que guiarnos de las emociones. Hoy usted puede ver, de hecho yo lo he hecho muchas veces, cuando no quería hacer ejercicios, cuando no estaba motivado para algo, decía voy a ver un video de YouTube y ponía motivación personal y me motivaba. Recuerdo, yo estaba, bueno, usted lo notará, siempre he luchado con la dieta. Tengo años luchando con la dieta, aún no me gana, voy a seguir luchando. Empecé a correr, al principio caminé 1 kilómetro, 2, 3, 4, corría 10 kilómetros al día y empecé a sentir una lesión en la rodilla. Yo me puse triste porque estaba en medio del entrenamiento, pero al día siguiente estaba un poco triste, deprimido, y dije, voy a ver un video de motivación. Prendí el video de motivación y me decía que sí puedo, que sí puedo. Entonces yo me cambié, salí corriendo y a los 200 metros el dolor de la rodilla era peor y terminé más lesionado de lo que estaba al principio. Es decir, que no era la emoción lo que tenía que guiarme, sino la sabiduría. Debía guardar reposo. Esto es el efecto del tonto motivado, aquel que no estudió para el examen, pero al último dice, sí puedo, y empieza a investigar y a leer rápidamente. Es un tonto que está motivado, y eso es un peligro. Por eso es necesario que nosotros entendamos cuál fue la preparación de José, qué es lo que él hizo, cómo tenemos que obrar, porque hemos visto... Y quizá usted ha visto muchos jóvenes, en muchos congresos se pregunta por qué los jóvenes fueron a tal lugar, a una escuela de preparación, luego salieron y fracasaron. ¿Por qué se prepararon para misioneros y luego no cumplieron esa función? Por sus malas decisiones. Porque creían que estaban listos para asumir nuevas responsabilidades. Oh, yo sí estoy motivado. Y el pretexto a veces es quiero servir a Dios. Voy a estudiar una carrera para servir a Dios. La pregunta es, ¿estás listo para soportar las influencias? Porque muchos van y terminan dando sus dones al mundo, entrando en relaciones ilícitas. Algunos no terminan la carrera y algunos terminan las carreras, pero no le dan sus talentos a Dios. Y salen muchos ingenieros, abogados y muchas otras profesiones, pero no le sirven al Señor. Se sirven a sí mismos. Son uno más del montón. Y según una ley de la economía dice que cuando hay mucho de alguna cosa, su valor se devalúa. Se pierde valor. ¿Qué es lo que necesita Dios? Dios necesita, sí, profesionales, también necesita gente de diferentes labores. Pero la característica principal en todos los oficios o profesiones es que teman a Dios. Y por eso es importante, hermanos y hermanas, que entendamos cuál es la preparación de José. Déjenme ver una de las primeras características de preparación que tuvo José. La educación, página 50. En su niñez se le había enseñado a amar y a temer a Dios. ¿Cuándo? En su niñez. Desde muy pequeño aprendió a temer a Dios.
A menudo en la tienda de su padre, Jacob le contaba la experiencia de cómo él había visto esa escalera donde bajaban ángeles y su corazón se emocionaba y creía en un Dios viviente. Jacob se encargó de poner esos principios en el corazón, en la mente de José. Por el tiempo vamos a una segunda característica. La educación, página 50. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. El segundo requisito, la segunda condición o característica es una vida pura y sencilla. Porque, según la inspiración, esto ha favorecido el desarrollo vigoroso de las facultades tanto físicas como intelectuales de José. La sierva del Señor, en otra cita, en el libro Deseado de todas las gentes, página 55, dice lo siguiente: cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Una vida tranquila y sencilla es otro de los requisitos. Una más, la educación, página 50. Por la comunión con Dios, mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo, como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. 2 libros de texto. Bueno, aquí nos dice la naturaleza, y en ese tiempo José recibía la revelación, se la transmitía de manera oral. Hoy la tenemos escrita, pero José fue educado por estos 2 libros de texto, por estos 2 medios. Eso es lo que la educación que recibió José, la comunicación con Dios mediante sus obras. El libro de texto de la naturaleza fue importante para que José obtuviera principios rectos y firmes, y cuando la tentación venía delante de él pudiese mantenerse fiel. La naturaleza y el estudio de las Sagradas Escrituras. Y cuando José estaba en la crisis de su vida, cuando José estaba a punto de entrar en una depresión profunda de un joven que vivía, para utilizar las palabras de la inspiración, de un joven mimado, ahora era un esclavo. Y cuando estaba a punto de entrar en la desesperación, recordó al Dios de su padre, lo que había aprendido en la niñez, y tomó la resolución de comportarse como un hijo de Dios. Y en toda su vida de esclavo fue fiel a Dios. Un requisito más, fue educado desde niño, fue educado de manera sencilla. Hoy en día a los niños, para entretenerlos, se le da la tecnología, el celular. Dicen, si yo quiero que mi hijo se desarrolle, le voy a poner su computadora para que tenga mayor oportunidad. Muchos creen que no tener una computadora, una Mac, un iPad, un celular, es quitarle oportunidades al niño. Hoy se cree que tener más tecnología, más acceso a la tecnología, tener más cosas tecnológicas, ayuda más. Y aunque todo tiene su lugar, el Señor nos hace un llamado a tener una vida más sencilla. Lo tercero que vimos fue educado con la naturaleza y con la revelación. Y quiero hablar de un requisito más. Patriarcas y Profetas, página 223. Dice allí: la atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. De la más alta a la más elevada. José se preocupaba
en los pequeños detalles de la vida. Y eso lo preparó para el más alto servicio. Si el joven se cree listo para asumir mayores responsabilidades estudiantiles, debe fijarse primero él. ¿Me preocupo en los pequeños detalles de la vida? La sierva del Señor dice, pocos se dan cuenta de las influencias de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Y por tomar un ejemplo, si el joven no tiende su cama, no pretenda subir a las alturas que el Señor nos promete. Ahora, hermanos, ¿qué altura queremos llegar nosotros? Y quizá la pregunta sería, ¿qué debemos hacer para llegar a esas alturas? Y la respuesta la hemos visto: tener cimientos sólidos, resistentes, profundos, como lo tenía José, para poder estar en Egipto, en Babilonia y ser luz. Porque si no tenemos una preparación, entonces simplemente razonamos según la causa y el efecto. Aquel muchacho, aquel joven, aquella persona que pretende tener mayores responsabilidades estudiantiles, que pretende tener una profesión, ir a las influencias de las universidades del mundo, y por qué no decirlo, a la influencia de muchas universidades adventistas que han seguido una línea similar a la línea del mundo. Y si yo pretendo ir allá por la emoción de querer servir a Dios, pero no tengo bases sólidas, según la causa y el efecto, lo más probable es que fracasemos. Ahora, hermanos jóvenes, Dios no quiere tampoco hijos suyos ermitaños. Dios no quiere ermitaños de ninguna manera. Saben, yo vivo en el campo, a 2 horas de la capital, vivo en la costa, a unos 20 kilómetros del mar. Entre mi casa y el mar hay algunas montañas. Y hay muchos hermanos que creen que yo estoy en un lugar equivocado. Que el lugar de todo cristiano adventista del séptimo día, que creen la verdad presente en el mensaje del tercer ángel, en el evangelio eterno, es irse arriba entre las montañas y quedarse bien arriba. Y algunas hermanas o una hermana nos dijo, ¿no tienes miedo al tsunami? ¿Y si sale el tsunami? Yo creo que el lugar debe ser otro. Dios no quiere ermitaños, hermanos. Ayer se compartió una cita que la voy a volver a leer, porque si hay un grupo que quizá podemos confundirlos como ermitaños, son los valdenses. Pero no eran ermitaños. Si bien los valdenses consideraban, Conflicto de los Siglos, página 67, si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver por lo importante que es tratar con el mundo. Es importante tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. De sus escuelas a las montañas enviaban, y yo quiero que ponga atención aquí, de sus escuelas en las montañas enviaban algunos jóvenes, y recalco, algunos jóvenes, no enviaban a todos los jóvenes, enviaban a algunos jóvenes, no se olvide de esa palabra, algunos jóvenes a instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban, miren la expresión de la sierva del Señor, un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban en los Alpes de su tierra. Oh, hermanos, la sierva del Señor dice que cuando iban a las universidades de Francia y de Italia, encontraban un campo más vasto, más grande para estudiar, pensar y observar que lo que tenían en los Alpes, en su tierra, en las montañas. No lo estoy diciendo yo, la sierva del Señor dice que ahí había algo que aprender. Los jóvenes enviados así
Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños. Pero habían recibido desde la niñez, igual que José, fíjense esta condición, una sólida educación que los preparara convenientemente para hacer frente a todo esto. Y en las escuelas a donde iban, no debían intimar con nadie. La juventud valdense era educada con tal objeto, ¿desde dónde? Desde el regazo de su madre. Comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela, toda la universidad. Es decir, que los valdenses de las montañas, desde el regazo de su madre, desde niños, preparaban a sus jóvenes y algunos, según lo dice la sierva del Señor, eran enviados. Miren la preparación tan grande que ganaban muchos y los principios de Dios se veían compenetrados en estas instituciones. Y estamos hablando cuando en estas universidades se enseñaba la escolástica. Ahora, hermanos, el tiempo ha avanzado y le voy a recomendar un capítulo del libro El Ministerio Médico que todos deberían leer, todos los que pretenden prepararse para quizás obtener una educación en una institución del mundo o una carrera universitaria. Este capítulo se titula Calculad el costo, página 103 hasta la 106 del Ministerio Médico. Y no voy a leer las citas, ahí dice, por ejemplo, calcular el costo y saber si cuando empiecen a construir serán capaces de terminar. Página 103. Dice ahí en todas esas páginas, es contrario a la luz que Dios ha dado pensar que en cualquier trabajo que elija Dios lo sostendrá. Es contrario a la luz que Dios ha dado pensar que en cualquier trabajo que usted elija Dios lo sostendrá mientras apila sobre sí materias de estudio, exponiéndose a peligros para su salud y para su vida, con la cual viola las leyes de la naturaleza. Es contrario que usted se emocione y diga, no, si yo voy a esta universidad y oro, Dios me va a sostener. Si usted apila cursos sobre cursos sobre cursos, especialmente los estudiantes de medicina casi no tienen respiro en sus estudios. Y si usted descuida su salud, si usted descuida el ejercicio, si usted se alimenta mal, eso va en contra del plan de Dios. No tengo tiempo de dar mucho de los detalles. Debe haber horas regulares para trabajar, dice. No descuidar el ejercicio físico, horas regulares para comer. Habla del ejercicio, debe combinarse las actividades físicas y mentales. No tenemos mucho tiempo, pero no vamos a encontrar que diga que es negar la fe ir a una universidad. No vamos a encontrar nada de eso. Da condiciones que deben cumplirse los que aspiran a recibir una educación en alguna universidad del mundo o alguna universidad adventista. Y yo creo que si se cumplen las condiciones, si se reúne la preparación necesaria, si te han formado o te puede formar desde ahora de tal forma que puedas sostenerte fiel en medio de ideas corruptas, de influencias corruptoras, la sierva del Señor dice, Consejos para los Maestros, página 498. Dios aceptará a los jóvenes con sus talentos y sus preciosos afectos. Si ellos quieren consagrarse a Él, pueden alcanzar al punto más alto de la grandeza intelectual. Y si son equilibrados por principios religiosos, pueden llevar adelante la obra que Cristo vino a cumplir desde el cielo. Si son equilibrados por principios religiosos. Dios pide equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? El equilibrio usted lo puede ver en una balanza. Cuando yo pongo lo mismo en un lugar que otro, equilibrio, ese es equilibrio. Y yo tengo que ser equilibrado. Porque si yo le doy más atención a los cursos en la universidad y abandono el estudio de la Escritura, yo voy a utilizar la palabra equilibrio. Si yo leo más otras cosas y descuido la lectura de la Biblia, eso no es equilibrio.
Si yo pretendo ir y prepararme en una institución de enseñanza, tengo que tener equilibrio. De lo contrario, lo más probable es que fracasemos en nuestra espiritualidad, en rebajar las normas, en recibir influencias corruptoras. El equilibrio. Consejos para los maestros, página 50. Mientras se tenga por supremo los principios religiosos, todo paso hacia adelante en la adquisición de conocimiento, en el cultivo del intelecto, es un paso hacia la asimilación de lo humano con lo divino, lo finito con lo infinito. Asimilación. Mientras usted respete los principios religiosos y adquiera conocimientos intelectuales, todo paso hacia el desarrollo, lo que está haciendo usted es asimilar, unir lo humano con lo divino. ¿Qué principios debemos tener? Conducción del niño, página 370. La temperancia es un principio de la vida religiosa. Tenemos que tener temperancia. Si no tiene temperancia, no está listo. Voy un poco más adelante. Hijos e hijas de Dios, página 160. Hijos e hijas de Dios, página 160, dice: por todas partes se ve la intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, nunca son ganadores. El que no practica la temperancia no alcanzará éxito. Nunca serán ganadores, lo dice la inspiración. Una cita más. Usted entenderá que por el tiempo tenemos que leer un poco más rápido. Ya tenemos solamente pocos minutos. El Hogar Cristiano, página 380. Y creo que esto es muy importante. Creo que esto es muy importante. El Hogar Cristiano, página 380, dice: es imposible que los jóvenes posean un tono mental saludable. Es imposible que los jóvenes posean un tono mental saludable y principios religiosos correctos a menos que les agrade leer la palabra de Dios. Y la sierva del Señor dice: a menos que les agrade. Una cita muy similar, que no la puse en la presentación, en Hijos e Hijas de Dios, página 110. Es imposible que los jóvenes posean un sano tono mental y principios religiosos correctos a menos que encuentren gozo en investigar la palabra de Dios. En una cita dice que les agrade, en otro dice que encuentren gozo. Quiere decir que aquellos que están criándose, educándose con principios religiosos, hayan gozo, hayan agrado en estudiar la palabra de Dios. Y podría decir que este tipo de personas son aquellos que han experimentado la justificación por la fe, le han entregado su corazón a Dios, han cambiado sus pensamientos, sus motivos, sus aspiraciones. El Señor los ha cambiado totalmente y ahora encuentran frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. Ya no están con que no tengo ganas de estudiar la Escritura, voy a ver si lo hago, lo descuido, sino para obtener principios religiosos. Y los principios religiosos son condición para poder ser firmes al estudiar en alguna institución. Y para poder tener principios religiosos tengo que hallar gozo en el estudio de la Escritura. No tengo que relajarme en ese sentido. José soportó porque tenía principios religiosos correctos. Una cita que compartimos ayer, Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 462. Son comparativamente pocos los que ingresan en las facultades de medicina del mundo y salen puros y sin mancha. Las cosas materiales eclipsaron las celestiales. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan cuántos de los hijos de los valdenses eran enviados a las universidades de Italia y de Francia? ¿Dice todos? Dice algunos. Y ahora la sierva del Señor dice: son comparativamente pocos.
son comparativamente pocos los que ingresan en las facultades de medicina del mundo y salen puros y sin mancha. Las cosas materiales eclipsaron las celestiales y eternas. Muchos mezclan la fe y los principios religiosos con las costumbres y prácticas del mundo y escasea la religión pura y sin mancha. Pero cada estudiante puede ingresar en la facultad con la misma firmeza y resolución con que Daniel ingresó en la corte de Babilonia y mantenerse íntegro durante todo su curso. Aquí utiliza la palabra pocos. Cuando habla de los valdenses dice algunos. Ahora, hermanos, quizá alguno puede decir, bueno, usted está predicando dos cosas distintas. Ayer dijo que podíamos llegar a las alturas, que podíamos intentar alcanzar cualquier carrera que quisiéramos, que el Señor nos ha dado el privilegio de desarrollarnos. Eso es verdadera educación, crecer constantemente, sin límites. Pero ahora nos está diciendo que son pocos, que son solamente algunos los que pueden sostenerse fieles en una institución de enseñanza. Y yo no creo de que me estoy contradiciendo. Lo que estoy dando son condiciones que debemos tener. No tenemos que escoger un lado. Y yo no tengo que acomodarme a lo que me conviene. Si usted me pregunta a mí lo que me conviene, si usted me dice qué le conviene a usted, yo diría, bueno, yo prefiero, me voy a guardar mi opinión, que tal persona no haga o no vaya. Pero no es mi opinión lo importante. Y con todo el respeto, su opinión tampoco es importante en la toma de decisiones. Lo importante es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que son pocos o algunos los que pueden ir a un instituto de enseñanza, haría mal yo en enseñar que ir a una universidad del mundo está mal, está condenado por Dios. Es negar la fe porque no lo dice la inspiración en ninguna manera. Pero tampoco dice, porque la política del mundo no debe ser la política de Dios ni de la iglesia. Tampoco dice que así como obra el mundo, que creen que los que no tienen una preparación universitaria han fracasado y creen que todos tienen que ir a una universidad y seguir un ciclo de estudios. Yo creo que mandar a jóvenes sin preparación a las universidades, solo animarlos y decirles, el Señor quiere tu desarrollo máximo y que ellos vayan sin preparación, es un crimen para la juventud. Pues uno tras uno caen bajo las influencias y las tentaciones del mundo. Lo que Dios nos indica en su palabra es, prepárense. Y si usted, joven o señorita, aspira a una educación en alguna universidad, prepárese. Dice, pero el tiempo se pasa. Quizá usted tendrá que dedicar 1 año o 2 en prepararse, en obtener principios correctos. Y no es una pérdida de tiempo, de ninguna manera. Buscar el equilibrio que Dios quiere. El Señor promete y dice que hay fuerza. Dice un poco más la cita. La fuerza y la gracia de Dios han sido provistas al costo de un sacrificio infinito, para que los hombres puedan vencer las sugestiones y tentaciones de Satanás y salir sin contaminación. Entonces los hombres se verán obligados a reconocer que los estudiantes han estado con Jesús y han aprendido de Él. Eso es lo que dice la inspiración, hermanos. Por eso debemos calcular el costo. Ahora, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, yo quiero concluir hablando una vez más de José. ¿Cuál es el ejemplo de José? Si lo tuviera José aquí y usted le preguntaría, hermano José, ¿qué decisión pudiera tomar yo en cuanto a mis hijos? O si yo puedo ir o no puedo ir a una universidad. Estoy seguro que José le contestaría, usted conózcase a sí mismo, examínese a sí mismo. Y a los padres le diría, usted conoce a su hijo o a su hija. Porque uno no puede podemos dar consejos generales, pero uno sabe si en verdad puede estar preparado o no. Y si no lo sabe, compárese con algunos principios que se están dando en este lugar. Los padres saben si sus hijos están listos o no.
si ceden a las influencias, porque lo que hace ahora José nos debería llamar la atención. Génesis capítulo 46, versículo 31 y 34 nos dice de que José le dice a sus hermanos que cuando vayan a presentarse ante Faraón le digan que son pastores de oveja. Ahora, entendiendo el contexto cultural de los egipcios, ellos veían por aborrecible y abominable a los pastores de ovejas. ¿Por qué José le diría a sus hermanos, cuando te encuentras frente a Faraón, digan que son ganaderos, pastores de ovejas? La sierva del Señor lo dice, Patriarcas y Profetas 2:36. José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos a Faraón y para que se les diera la tierra en que iban a establecer su hogar. La gratitud hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales. José sabía que si sus hermanos se presentaban, Faraón le iba a dar cargos oficiales. Diríamos, qué envidioso era José, se estaba vengando de sus hermanos. No quería que tengan cargos altos, cargos oficiales, que prosperen. De ninguna manera. José le había entregado su corazón al Señor Jesús. Y miren lo que sigue en la cita. Pero José, leal al culto de Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones que se expondrían en una corte pagana. Por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey le preguntase, que dijesen francamente su ocupación. José no era un hombre, un reprimido, un ermitaño, un fanático, un extremista que estaba en contra del progreso. José era el primer ministro de Egipto, pero conocía el corazón de sus hermanos y sabía que se iban a exponer a tentaciones, y como los conocía, su consejo era, mejor no. Por eso debemos decirle, Señor, examíname, muéstrame si estoy listo. Alguien dirá, perdieron oportunidades valiosas. Tener cargos oficiales. En un tiempo de escasez, ¿a quién no le cae bien un trabajito? Recibir un sueldito, ¿a quién no le cae bien? ¿Saben que ellos fueron y le dijeron al faraón, somos ganaderos? Y Faraón le dice, bueno, entonces ponlo como jefe de todo mi ganado y de mis ovejas. Y entonces los hermanos de José pudieron tener un empleo, ganándose un sueldo, y seguían viviendo en el campo, lejos de las influencias, porque Dios premia la obediencia. Y un ejemplo más. Eso hizo con sus hermanos. Pero ¿qué hizo con sus hijos? Y repito, ¿no es acaso José digno de seguir su ejemplo? Un hombre que tenía un cargo alto. ¿Qué hace con sus hijos? Patriarcas y Profetas, página 237. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y a Manasés. Estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio. Y si ellos eligieron unirse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la riqueza y la distinción. Pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se había confiado los oráculos de Dios. Si yo lo vería a José ahora, diría, José no dejó progresar a sus hijos. Él sí progresó, él sí creció, él sí fue hasta las alturas, pero sus hijos no. José entendía, era sabio. Yo sé que algunos se creen más sabios que José y se levantarán y dirán, no, José se equivocó, y toman decisiones contrarias. José tomó esa decisión. Primero, conocía a sus hermanos. Segundo, conocía el lugar que les rodeaba. Y otra de las cosas importantes, encontramos que José tenía como alto privilegio que sus hijos sigan el linaje de aquellos que guardan los oráculos de Dios. En otras palabras, José tenía el deseo de que en vez de que sus hijos sean primeros ministros de un estado, José quería que sus hijos sean ministros de Dios, que le sirvan a Dios, que sean embajadores de Dios. Él veía la vida desde esa perspectiva. Tenemos que conocernos a nosotros mismos.
La sierva del Señor dice, un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que hagamos de ellas. Y cuando Jacob va a bendecir a José, miren lo que dice la bendición de Jacob a José. Génesis 39. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. ¿Saben quiénes eran sus vástagos? Efraín y Manasés. Se extienden sobre el muro. ¿Qué está queriendo decir? Trascienden, crecen. Quiere decir que a pesar de la decisión de José de no dejar a sus hijos en Egipto para que tengan un cargo oficial alto, la profecía decía que sus hijos iban a trascender. Yo quiero terminar con una historia. El 16 de octubre del año 2016 se estrenó en los cines una película dirigida por el actor y director Mel Gibson. Esta película haría que el mundo entero conozca el testimonio de un adventista del séptimo día, y me refiero a Desmond Doss. Nacido en Lynchburg, Virginia, sus padres Tom y Berta lo criaron bajo los principios de nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desmond obtuvo desde muy pequeño fue influenciado por la Biblia y sus enseñanzas, particularmente por el mandamiento de no matar, algo que llevaría al límite en toda su vida. En el año 1943, con 24 años, se presentó de manera voluntaria al ejército, pero también llevó sus creencias hasta ahí, las creencias de no matar. Era lo que se llamaba un objetor de conciencia. Él solía decir, no, yo soy un cooperador de conciencia. De esa manera podía servir a Dios y podía servir a su país. Es cierto que en cualquier momento esto hubiera hecho que lo lleven a un juicio. Pero la historia dice que en mayo de 1954 el ejército de los Estados Unidos realizó un asalto en la isla de Okinawa. Un batallón fue enviado y ellos subieron un acantilado de 150 metros. Cuando llegaron arriba, el ejército japonés empezó a dar una lluvia de disparos que los soldados del ejército americano empezaron a caer uno tras otro por decenas y empezaron a caer producto de las balas que le alcanzaban. Lo que hizo Desmond Doss es sacar a sus compañeros que estaban siendo acribillados y empezó a rescatar uno tras otro y milagrosamente ni una bala le daba. Sacó a 75 soldados bajo el tiroteo. Fue llevado hasta el borde del acantilado y los iba sacando uno tras otro durante horas. Finalmente una bala le alcanzó y cuando él iba a ser llevado, dijo, no, otro necesita más que yo. Y cuando se demoraron en llevarlo a él, otra bala lo alcanzó en la pierna y él rompió su promesa porque no era un fanático. Él había prometido, nunca voy a agarrar un arma, pero ahora agarró un arma para poder utilizarlo de muleta. ¿Saben? Lo que quiso hacer él era servir. Así que él le otorgaron la medalla de honor. No solo la medalla de honor del Congreso, sino que pusieron su nombre en rutas, en plazas, en centros médicos. El 10 de julio de 1990, una sección de la autopista de Georgia, entre la autopista 27, le pusieron su nombre. Le pusieron su nombre a diferentes instituciones, el tiempo ya no me da para más. Pero yo diría que en el 2016 no conocieron un hombre simplemente. En el 2016, con esta película, conocieron a un hombre que tenía principios. Y que a pesar de las circunstancias, los principios no se romperían. Termino con un salmo, el salmo favorito de mi padre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado, igual que José, junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor te bendiga y te guarde.